Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 21 de mayo. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Oremos a nuestro buen Dios. Padre bondadoso, buenos días, Señor, y muchísimas gracias por este día que nos concedes. Tu palabra dice que los días son malos, Señor, pero para nosotros, tus hijos, Señor, ah, tenemos una gran ventaja, y es que tú estás de nuestro lado, es que somos tus hijos, es que tus misericordias son nuevas cada mañana, es que tu Espíritu está en nosotros, Señor, y hace que, aunque estos días sean malos, Señor, podamos nosotros disfrutar de tus bendiciones, podamos nosotros disfrutar de tus benevolencias, Señor. El saber que estás ahí a pesar de tal vez nuestras dolencias, enfermedades, aflicciones, tal vez económicas, físicas, familiares, aún espirituales, Señor. Hace que nuestra vida reverdezca de esperanza, Señor, reverdezca en gratitud. Hace que nuestros corazones puedan en medio de todo sentir ese gozo, Señor. En medio de a veces como estudiaríamos hace poco, en medio de la providencia del Señor fruncido, Señor, en medio de la neblina de las circunstancias adversas, Señor, podamos nosotros suspirar en gratitud, sabiendo que tú estás ahí, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu inmensa paciencia para con nosotros, Señor. Creo sin duda alguna que hay muchas razones por las cuales agradecer, Señor. Aún hablando de nuestros pecados, es por tus misericordias que no somos consumidos, Señor, que antes somos soportados, pero en amor, en gracia, oh Dios amado, y te agradecemos por ello, Señor, porque realmente hay muchas razones por las cuales hoy podemos agradecer, Señor, y venir delante de tu trono de gracia. Gracias por ello, Señor. Gracias porque venir delante de ti, ante tu presencia, Señor, no tiene una condición, Señor, de primero santificarnos a nosotros e ir luego ir ante ti, Señor. Precisamente se nos concede que vayamos delante de tu presencia, aún para colocarnos a cuenta, Señor. Y de esa manera, oh Dios de la gloria, podemos disfrutar también tu gracia, tu amor, tu misericordia, porque eso es lo que hemos venido, Señor, a hallar más gracia y más misericordia para este día y cada día de oportuno socorro, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Gracias por concedernos por ello el despertarnos una vez más, Dios mío, y no solamente nosotros poder ver a nuestra familia o saber de nuestra familia y saber que están ahí vivos, Señor. Si son creyentes, gracias, Señor, y rogamos que los sigas manteniendo ahí en tu presencia, en tus caminos. Si no lo son, gracias por concedernos verlos vivos, porque nos da, Señor, aliento, nos da una luz de esperanza de que mientras estén vivos, pues hay esperanza para sus almas y tal vez, y es nuestro ruego, quieras tú, Señor, traerlos a tus sendas, a tus caminos, bendito Dios. Gracias por ello, Señor. Gracias por este día, gracias por guardarnos durante la noche, por protegernos de todo mal, de todo peligro. Pero gracias también porque el poder hoy elevar una vez más nuestras oraciones delante de ti también nos lleva a colocarnos a cuentas contigo, Señor, porque hemos pecado, porque hemos fallado contra ti, Señor, porque hemos hecho lo indebido, hemos pecado, Señor, de alguna u otra manera. Tal vez no sean pecados escandalosos, y ruego que así sean, Señor. Tal vez no sean pecados grotescos, pecados visibles ante los demás, Señor, y ruego que así sea, pero no porque sean pecados silenciosos o pecados, Señor, insignificantes ante los demás, significa que hemos de guardar silencio, Señor, cuando en ellos hemos incurrido.
también, Dios de la gloria, es una razón para acercarnos ante tu trono de gracia y suplicar tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Señor. Porque como hemos dicho, oh Dios, en cada oración, por esos mismos pecados Cristo tuvo que morir en la cruz. Por esos mismos pecados tu Hijo tuvo que sufrir tu ira. ¿Cómo no hemos de nosotros pedir perdón por ellos? ¿Cómo no hemos nosotros de también combatir contra esos pecados y rechazarlos de nuestra vida, Señor, y renunciar a ellos? Y por eso te pedimos que cada día, Señor, nos abras el entendimiento y nos concedas discernimiento, conocimiento a la luz de tu palabra, de todos esos pecados, Señor. Y que nos libres de esos pecados que son ocultos a nuestro discernimiento, Señor, para que no incurramos más en ellos, para que también contra ellos podamos combatir, batallar, Señor, y hacerlos morir por tu Espíritu, como dice tu palabra. Y así, Señor, no provocar más esas iras ni esas manchas en nuestra vida, porque como hemos dicho, pequeñas manchitas de pecado terminan produciendo una gran mancha en nuestra vida cuando no las combatimos y cuando no vamos delante de tu presencia en penitencia para que nos perdones y nos limpie de toda esa contaminación de carne y de espíritu que se forma en nuestra vida. Así que aquí estamos, bendito Dios. Ábrenos cada vez el entendimiento, que podamos ver esos pecados y por lo tanto combatir contra ellos y de esa manera rechazarlos, Señor. Por eso perdónanos, Señor, por posponer el arrepentimiento y terminar olvidándolo, Señor. Y perdónanos, Señor, también por no ver tales pecados como eso, como pecados ante los cuales, Señor, debo suplicar siempre tu misericordia y tu perdón. Aquí estamos delante de ti, Señor. Háblanos, ábrenos el entendimiento para que todo lo que, Señor, hablemos respecto a tu palabra, pues sea proveniente de tu palabra, Señor, y de gran edificación para nuestra vida. Y en tus manos, Señor, pues encomendamos este día. Algunos hermanos ya están a punto de salir a trabajar, algunos ya están camino al trabajo, y rogamos, Dios de la gloria, que los guardes, que los protejas en el camino, Señor, y que les permitas llegar a sus trabajos y ser luz en medio de las tinieblas. Otros están a unas cuantas horas más de prepararse y salir. Bueno, otros simplemente estarán en su casa. Sea como sea, Señor, que este día sea un día de crecimiento y edificación para nuestras vidas, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos por Cristo nuestro Redentor. Amén. Mayo 21. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Al leer los evangelios nos damos cuenta de que gran parte del ministerio de Jesús incluía predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Él viajó por ciudades y aldeas para decirle en esencia a la gente: hay un reino y yo soy el rey. Ustedes no están todavía en él, pero si me siguen, serán súbditos del rey y ciudadanos de este rey, de ese reino. Por lo tanto, cuando oramos, venga tu reino, Lucas 11:2, nuestro deseo debería ser que los hombres y las mujeres lleguen al reino de Dios mediante el nuevo nacimiento, que se vuelvan seguidores comprometidos de Jesús. Oramos para los que viven en rebelión contra Dios sean librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Jesús dejó perfectamente claro que la única manera para entrar en su reino es a través de este nuevo nacimiento. El encuentro de Jesús con Nicodemo en Juan 3 resalta esta verdad. Nicodemo era un religioso, un hombre de autoridad y de influencia, y sin embargo seguía intranquilo, seguía buscando. Al conversar con él, Jesús señaló el prerequisito necesario para ver su reino y entrar en él: volver a nacer por el Espíritu. Este nuevo nacimiento, dijo él, se produce no de forma natural, sino como resultado de la obra milagrosa del Espíritu de Dios en el corazón humano. Ninguno puede entrar al reino sin que Dios trabaje en él, y nadie está demasiado lejos del reino para que el Señor trabaje en él.
Al orar para que venga el reino de Dios, oramos para que los ojos sean abiertos y los oídos destapados, para que los hombres y las mujeres puedan volver a nacer. El Rey viene para establecer su reino eterno y Él obra hoy mediante su Espíritu para llevar a hombres y mujeres a ese reino, hasta el día del regreso del Rey. De tu conciencia, de la manera en que la gente, que tu conciencia de la manera en que la gente entra al reino de Dios, produzca un asombro creciente en tu propia conversión y una pasión abrasadora por orar para que el Espíritu haga lo que Él puede hacer en el corazón de los perdidos. Juan 3, 1, 15. Muchas gracias, hermano. Bueno, ahí tenemos un buen devocional para recordar, como hemos dicho, ¿no? Ayer hablábamos de la gracia ines, Inescapable. hermano, estaba pensando, es que alguien levantó la mano, de la gracia inescapable. Y hermano Anderson, ¿quieres decir algo o accidentalmente levanta la mano? Ok, entonces eh, hoy estamos hablando o vamos a hablar, creo que algo que conocemos muy bien, y es lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero, pero voy a lo último que se dice y regreso, que es que este obrar de Dios, este nacer de nuevo, ah, produzca asombro, asombro en nuestra vida, hermano. Porque, sobre todo porque dice la escritura que el mismo espíritu y el mismo poder con el cual Cristo fue resucitado, fue ese mismo poder que operó en nuestra vida para nosotros nacer de nuevo. Porque recordemos que nosotros también fuimos resucitados. ¿Sí? La resurrección de Cristo fue lo que hizo posible ese nuevo nacimiento en nuestra vida. Si Cristo no resucita, o sea, si Cristo muere y no resucita, pudiésemos decir es que algo pasó, algo ocurrió, algo falló dentro del sacrificio de Cristo. Por eso el complemento del sacrificio de Cristo, de la expiación de Cristo, es la resurrección. Es la resurrección de Cristo lo que nos dice que el sacrificio realmente fue satisfactorio. Bueno, Cristo da un gran parte de eso cuando Él dice, tetelestai, ¿sí? Tetelestai, consumado es, pagado. Cuando Cristo dice esas palabras, está dando un parte de seguridad, está diciendo la deuda sí fue cancelada. Y por eso apunta al hecho de que sin duda alguna, ahorita pues cuando uno ya uno conoce todo esto a la luz de la palabra, uno dice, ok, entonces Cristo con eso estaba diciendo, el trabajo está bien hecho. Lo cual entonces aseguraría una resurrección, aseguraría el hecho de que Cristo sería levantado entre los muertos. Él mismo incluso dijo desde antes, yo voy a morir, pero seré levantado. Lo dijo en 3 ocasiones, yo moriré, pero resucitaré al tercer día. Así, es decir, él estaba asegurando de que el trabajo completo era morir y resucitar, y que así sería. Cuando Cristo, por lo tanto, entonces dice en la cruz del Calvario, consumado es, él está diciendo, el trabajo en la cruz fue bien hecho. Ahora viene lo siguiente, la resurrección, porque es lo que complementa redención y justificación. ¿Sí? Cuando hemos hablado acerca de las 3 cosas de las cuales el Señor nos ha salvado, que es poder del pecado o esclavitud, culpa del pecado y condenación, estamos hablando de lo que es redención, lo que es justificación y lo que es la glorificación o la salvación eterna. Liberación del pecado es la redención. Liberación de la culpa es justificación, y pues liberación de la condenación es lo que es la glorificación como tal, ¿no? La salvación eterna como tal. Entonces se requería de la resurrección porque es lo que traería a nuestra vida esa liberación de la culpa. Dice la Biblia que Cristo fue resucitado para nuestra justificación.
Y el hecho de que nosotros seamos justificados es la razón por la cual podemos decir hemos sido liberados de la culpa del pecado. Ya yo no soy culpable delante del Señor, pero peco, claro que peco. Y con vergüenza y lamento debemos decirlo, pecamos. Pero es lo que hace que podamos ir a la presencia del Señor y podamos recurrir, y eso es lo que debe hacer un creyente. Si un creyente peca y se siente bien, se siente satisfecho, se siente feliz y no quiere ir a la presencia del Señor, pues con mucha dificultad podemos afirmar de que esa persona realmente haya disfrutado de una redención, es decir, de una liberación del poder del pecado. Pero si es lo que identifica el creyente, que tiene un deseo urgente de ir a la presencia del Señor, es lo que uno puede decir. Creo que esa persona ha disfrutado de una redención. Ahora, eso es lo que hace que estemos hablando de un nuevo nacimiento, de una persona que ha sido liberada de la culpa del pecado, del poder del pecado, por lo tanto de la culpa del pecado, y que por lo tanto esté buscando ese constante perdón. ¿Por qué? Porque es un justificado, es uno que ante el trono de Dios, ante el gran juez de Dios, ante el gran juez Dios que ha hecho, pues ha sido justificado. Dios lo ha mirado y en Cristo, ¿qué le ha dicho? Eres justificado, inocente. Eso eres, eso es el dictamen. Por causa de Cristo ha sido declarado inocente. Teniendo todos los cargos contra él, ha sido declarado inocente. Nosotros teníamos todos nuestros cargos. No fue un malentendido. No es que fuimos presuntuosos pecadores, fuimos realmente pecadores culpables, dignos de condenación, y por causa de Cristo es que se nos declara justificados. No hay otra manera más, no hay otra razón por la cual nosotros fuimos declarados inocentes. No es porque se descubrió que era un malentendido, es que realmente fuimos hallados culpables, pero en Cristo fuimos encontrados inocentes. No hay otra manera más. Entonces, y todo esto, todas estas cosas gloriosas es lo que nos apunta y nos adentra la regeneración. Bueno, voy a citar un texto. El texto desde el cual se inicia ahí es Juan 3:5, ¿no? Voy a leerlo voy a leer desde el 3 hasta el 7 de Juan 3 para que podamos tener un contexto de esa gran charla que tuvo Jesús con Nicodemo. Dice, respondiendo Jesús, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Cristo le responde, bueno, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne ya nació, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios es espiritual. Por eso no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te asombres de eso. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde viene, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que ahí tenemos esa charla que Nicodemo tiene y donde Cristo le está diciendo a esa persona. Ahora, tengamos en cuenta que a quien se lo está diciendo no es el mendigo que está por ahí, el borracho que se encontró en el pueblo, o el borracho o el mentiroso, el ladrón que vino a hablar con Cristo y Cristo le está diciendo, tú tienes que nacer de nuevo. A quien delante de quien está y a quien le está diciendo esto es nada más y nada menos que un maestro de Israel, un maestro de la ley, un conocedor de la ley. Pudiésemos invitar a ese tal Nicodemo a nuestra iglesia a decirnos que por favor nos dé una clase de teología, es decir, de los atributos de Dios, y permítame decirle, Nicodemo se la va a dar con toda seguridad y con todo apego a lo que es el Tanaj.
a lo que era el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento hebreo. Se la va a dar exactamente, se la va a dar con buenas bases. Así que Cristo no está en este momento ante una persona inmoral. Cristo no está en este momento ante una persona entregada al pecado de una manera atroz. Cristo está ante una persona moralmente intachable. Cristo está en este momento ante una persona que realmente es ejemplar ante la sociedad. Una persona que conoce acerca de Dios. Ante un tipo de persona así, está Cristo. Y es interesante porque, bueno, más adelante Pablo nos va a presentar también su currículum y pudiésemos decir, Pablo era un segundo Nicodemo. Y Pablo pudo decir lo que no sabemos si más adelante pudo decir Nicodemo. Es lo que no sabemos. La Biblia no nos registra eso. Sí, al final de la cruz podemos ver a un Nicodemo que está ayudando al respecto, pero no sabemos. Esperamos que sí. Añoramos que Nicodemo al final, luego de ver la resurrección, de ser consciente de la resurrección de Cristo, pues todo eso que lo tenía dándole vueltas en su cabeza, pues finalmente haya sido convencido. Yo puedo pensar de que si estaba siendo convencido, siendo Cristo antes de entregarse en la cruz, pues luego de saber que resucitó, haya sido confrontado. Pero podemos ver en Pablo, que Pablo es como un segundo Nicodemo, ¿sí? Ver las palabras de Pablo por haber nacido de nuevo. Es que todo eso que lo hacía grande dentro de la sociedad judía, respetable en cierta manera ante la sociedad romana, cuando Pablo nace de nuevo, Pablo dice, todo eso para mí es basura. O, en el mejor y más exacto de los casos, todo eso para mí era estiércol. ¿Por qué? Porque todo eso para mí, que era ganancia en este mundo y una sociedad moralista, una sociedad religiosa, todo eso para mí nada me sirve. Nicodemo era eso. Eso era un gran personaje. Era un personaje de renombre, un personaje de la alta alcurnia, un personaje de gran respeto, pero, ¿qué le dijo Cristo? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo porque es la única manera en que tú puedes ver y entrar en el reino de Dios. Es decir, el conocimiento no te va a llevar a entrar. Con el conocimiento podemos decir, Nicodemo conocía mucho acerca de Dios. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? No conocía a Dios. No conocía al ser del que tanto Nicodemo podía hablar. Y esto, hermano, es confrontante porque cualquier persona pudiese decir, bueno, es que el que necesita el evangelio es el perdido allá, el que está vuelto nada, el borracho, el mentiroso, el lascivo, el inmoral, el ladrón, es el sicario, la prostituta, esos son los que necesitan. Y eso es lo que pensaba la sociedad dentro del judaísmo. Y lo peor era que la gente decía, esa gente necesita de Dios y esa es la gente a la cual no se le acercaba. Y Cristo se le acerca a esa persona, pero también Cristo le da claridad a los fariseos que ellos también están perdidos y necesitan de la misericordia del Señor. Que ellos no están tan bien como creen estar, que ellos no están como en el otro nivel, en como ellos se consideraban que estaban. Así que Cristo por eso viene a confrontar tanto a los conocidos y escandalosos pecadores, como también a los conocidos y silenciosos pecadores, fariseos, saduceos, todas esas ancianos de Israel, toda esa gente, los sacerdotes.
unos escandalosos pecadores, estos silenciosos pecadores, ambos grupos necesitados de nacer de nuevo. Así que es un tema que nos lleva a recordar obviamente que nosotros no llegamos a los pies del Señor porque, porque éramos buenas personas y porque creo que lo único que nos faltaba a nosotros era simplemente decir, debo volverme cristiano. Y recuerde, creo que citaba acá, ¿no? Cuando recién llegué, les hecho saber, cuando recién llegué al Evangelio, pues estaba el auge de los evangelistas invitados, pero ¿qué tipo de evangelistas? Los que habían sido guerrilleros, satanistas, habían sido asesinos, drogadictos, pero de lo profundo allá, y esos se volvían evangelistas y pues uno que era, pues no, yo solamente era vulgar, laxivo, mentiroso, no más. Yo no fui tan malo como ese evangelista que está allá. Yo no fui así. Entonces, pues yo solamente necesitaba, a mí me faltaba solamente ser cristiano y ya no más. Eso es lo que pensaba uno. Que como que ellos iban al infierno y yo solamente iba normalito. O sea, yo iba como que saltando entre infierno y cielo. Pero pues yo no era tan malo así como esa gente. Yo no necesitaba tanto a Cristo como ellos sí. Pero el asunto es que todos, aún el hombre más moral de esta vida, si no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo, su destino es el infierno. Y es lo que el nuevo nacimiento nos lleva a recordar a nosotros, mis amados hermanos. Así que es lo que dice aquí, ¿no? En otras palabras, lo que le estaba diciendo Cristo a Nicodemo es, hay un reino, yo soy el rey, ustedes no están todavía en el reino, pero si me sigues, serán súbditos del rey y por lo tanto ciudadanos del reino. Por lo tanto, cuando oramos nosotros, parte de esa oración que Cristo nos enseña, que es venga tu reino, bueno, lo que estamos expresando con esa oración, y debiésemos estar expresando si no lo estamos teniendo en cuenta, es que nuestro deseo es que los hombres lleguen a el Evangelio, a los pies de Cristo mediante el nuevo nacimiento. Cuando decimos venga tu reino, lo que estamos diciendo es, Señor, que muchos sean nacidos de nuevo. O pudiésemos decir que muchos a través de la predicación del Evangelio que nosotros hacemos, nazcan de nuevo. Lo que estamos diciendo cuando decimos venga tu reino es, Señor, que cuando yo predique tu palabra, la gente sea convertida. Que cuando yo predique tu santo evangelio, las personas puedan comprender esto de manera poderosa y aceptarlo a través de tu nuevo nacimiento. Señor, que cuando yo predique el evangelio, cuando la iglesia predique el evangelio, estas personas tengan el anhelo sincero de seguirte y comprometerse contigo. Porque es venga tu reino, es Señor, que la gente nazca de nuevo conozca y abrace ese evangelio del cual se le ha predicado. Oramos para que los que viven en rebelión contra Dios sean librados del dominio de las tinieblas y trasladados, como dice el texto de Colosenses, trasladados al reino de su amado Hijo. Así que, en otras palabras, Jesús, nuestro Señor, dejó perfectamente claro que la única manera para entrar en su reino, para verlo y entrar en él, es a través del nuevo nacimiento. Porque recuerde las dos palabras, por eso quise leer desde el 3 al 5. Necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo para entrar. Y estas dos palabras implican, cuando se habla de ver y entrar, Nicodemo, le está diciendo Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver. Y ver es un asunto de fe. En otras palabras, y aquí es donde algunos pueden diferir porque no, es que ahí no está la palabra exactamente. Cuando decimos, aunque obviamente no es el único texto que podemos usar, pero cuando hablamos de la distinción entre de pronto arminianos y reformados, para los hermanos reformados se necesita primero la fe para poder nacer de nuevo. Entonces dice, yo primero decido tener fe y cuando decido tener fe, entonces nazco de nuevo. Nosotros creemos que es primero el nuevo nacimiento para poder tener fe, ¿sí? Entonces nosotros creemos que la única manera
a la luz de la palabra que una persona puede tener fe es que el Espíritu Santo regenere esa persona. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Y se nos dio vida. Ahí donde creemos que es la regeneración. Estamos muertos. Un muerto no puede tener fe. Un muerto espiritualmente no tiene la capacidad de tener fe en el Señor. Por eso creemos que cuando Efesios 2:8 dice que somos salvos por la gracia mediante la fe en Cristo, y esto, la fe, no es de nosotros, sino que es un don de Dios, y lo interpretamos de esa manera y creemos que en cuanto a la organización del mensaje, desde el texto original, lo que está diciendo cuando dice esto no es de vosotros, se está refiriendo a la fe por medio de la cual somos salvos. La fe es un regalo de Dios. Si la fe no es un regalo de Dios, entonces la salvación no es netamente por gracia. Pero el defender que la salvación es netamente por gracia es afirmar entonces que la fe con la cual yo fui salvo, por medio de la cual yo fui salvo, es un regalo de Dios. Si no es un regalo de Dios, si la fe no es un regalo de Dios para yo ser salvo, entonces la salvación no es totalmente de gracia. Y esa fe viene posterior a la regeneración, porque una vez yo, estando muerto en mis delitos y pecados, una vez estando muertos por causa de mi naturaleza pecaminosa, recibo vida de parte del Espíritu Santo, soy regenerado por Dios por medio de su Santo Espíritu, entonces yo puedo tener dos cosas: ver a Cristo y reconocer mi pecado. Y por eso es que cuando Cristo le está diciendo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios, lo que está diciendo es necesitas nacer de nuevo para poder tener fe. Es la única manera en que tú puedas percibir que hay un reino espiritual. ¿Es a través de qué? Del nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento no solamente te va a llevar a ti a ver el reino de Dios, es decir, a poder percibir a Cristo como el rey de un reino que vino a establecerse, no físicamente, sino espiritualmente. Pero una vez lo puedes ver, no solamente lo ves, sino que ¿qué dice? Entras a ese reino. Y entonces es ahí, mis amados hermanos, donde podemos entender que ver el reino de Dios es poder tener fe en ese rey, ¿verdad? En ese rey que vino a establecer su reino, sino que también podemos ser partícipe de ese reino. Es decir, de todos los beneficios espirituales que vienen con ese reino. Porque no es simplemente Cristo viene a establecer un reino. Ah, bueno, qué chévere, qué bendición. Pero ¿qué viene detrás de todo eso? Ok, todas las implicaciones que tienen que ver con ser partícipe del reino de Dios. Todo lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario es eso, hermano, de lo cual nosotros somos partícipes. Cristo hizo mucho en la cruz del Calvario y cuando resucita, eso se lo entrega a aquellos por los cuales Él murió. Eso es, mis hermanos, participar del reino de Dios. Eso es entrar en el reino de Dios. Así que cuando nazco de nuevo, tengo fe y soy partícipe de sus beneficios. En otras palabras, amén, hermana. En otras palabras, nosotros cuando nacemos de nuevo, vemos y entramos al reino de Dios. Somos partícipe de todas sus bendiciones. Somos partícipe de todas esas glorias y benevolencias. Escribe nuestro hermano, pastor, podemos hablar de un proceso de regeneración, ¿verdad? Y en este proceso hemos visto varios casos. Un creyente en proceso de regeneración y un no creyente que no ha nacido nuevo. Una persona que camina con nosotros, vive con nosotros, pero no ha nacido nuevo. Sí, claro, puede obviamente dentro del cristianismo encontrarnos con ese tipo de personas. Pero es eso, ¿no? Uno, el que ha nacido nuevo. Dos, el que no ha nacido, ¿sí? Y no podemos hablar obviamente de tres, el que está medio naciendo. No, eh, hablamos del que nació de nuevo y está en un proceso de cambio, en un proceso de demostrar que realmente están dando. Hermana Andrea. Sí, no, pastor, solo quería decir como referente a lo que dice el hermano Diego,
digamos, más que un proceso, porque la palabra de Dios habla de la regeneración es inmediata, ¿no? Ujú, sí, Lo que es un proceso es la santificación en el creyente, o sea, que eso no vaya a ser confundido, o sea, yo no ujú, estoy como en un proceso de medio regenerarme, no, el Señor sí, viene y obra inmediatamente en nosotros, y una vez obra, empieza nuestro proceso de santificación, que es en el que estamos cada uno de nosotros hasta que o vayamos o el Señor vuelva. sí, exactamente. Después está diciendo de o está nacido o no ha nacido. Ahora, lo que pasa es si el proceso eh, de crecimiento, ya nací de nuevo, ahora viene un proceso de santificación. Es decir, yo no puedo, ya en ese caso los procesos son diferentes, ¿no? Es decir, algunos pueden dejar pecados así, y eso es la gracia divina. Otros, otros están en un proceso de poco a poco peleando contra ese pecado y cada vez creciendo y mejorando más. Lo que sí debemos procurar siempre es mostrar un crecimiento en nuestra vida. Es decir, enanismo, como algunos lo llaman vulgarmente tal vez, es decir, una persona que no creció, pues es un problema físico, es un problema del cuerpo, pero no es así, no es así con la vida espiritual, es decir, no puede existir el enanismo en el cristiano, el creyente debe crecer. Que algunos se demoran o muestran, demoran más que otros, sí, puede ser, es cierto, sí, y no podemos juzgar eso, no podemos juzgar ese tipo de cosas, mis hermanos, pero lo que podemos ver o digamos, debemos estar orando es que todos los hermanos o aquellos que han nacido de nuevo, pues estén caminando en la gracia divina y estén llevando a cabo ese proceso de santificación, pero es o nacido o no nacido, ¿sí? No es, no, pues el hermano, él lleva un año en la iglesia, pero es que él está en ese proceso de nacimiento. No, o nació o no nació. Es el punto, ¿sí? Entonces, y es la gracia, obviamente, o quiero expresar lo que significa eso de lo que dice Cristo. El que no nace no puede ver el reino de Dios, el que no nace no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, lo vemos y entramos al reino de Dios. Es decir, tenemos fe en Cristo y somos partícipes de todo lo que Él vino a darnos. Eso es ver y entrar en el reino de Dios. Así que, y no, aquí empieza a hablar, ¿no? De ese encuentro. El encuentro de Jesús con Nicodemo resalta esta verdad. Nicodemo era un religioso, un hombre de autoridad, de influencia, moralmente intachable, como ya lo mencioné, pero no nacido de nuevo y por eso se sentía intranquilo. Había algo que le faltaba y era, como dijimos, conocía acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Y esto, hermanos, es, es de examinar nuestra vida. Muchas personas pueden estar dentro de la iglesia y no nacer de nuevo. Hay muchos casos de pastores que han llegado a encontrarse con las escrituras y ellos mismos decir, hermanos, yo fui pastor por tantos años sin haber nacido de nuevo. Ahora, ese es el testimonio de ellos. Y uno dice, wow, ¿y qué podemos hacer? Si ese es su testimonio, yo no puedo decir, no, pastor, tampoco, no sé, látigo así. Hermanos, es que cada uno conoce nuestra vida. Hay algunos que podemos decir, yo puedo decir, yo nací de nuevo en el pentecostalismo. O sea, yo fui confrontado, yo sé que puedo decir. Hay otros hermanos que tal vez dicen, no, yo llegué al pentecostalismo, pero simplemente ahí de manera religiosa, solamente fue hasta cuando conocí la reforma que nací de nuevo. Y amén, es respetable. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que yo llego al cristianismo dentro de una línea pentecostal trinitaria, obviamente. Yo creo que nací de nuevo. Mi problema es que cuando empiezo a conocer muchas cosas del carismatismo, empiezo a desviarme totalmente de la doctrina. O sea, sé que en el pentecostalismo no había un sistema doctrinal concreto, pero podía decir había una devoción por Cristo. Pero a mí, y yo sé que esto tal vez no le pasa a todos, pero a mí el carismatismo, por la faceta que conocí, me desvió totalmente del evangelio y me convirtió en un ser religioso
pero con búsqueda de grandezas y glorias humanas, con disfrazado de espiritualidad, ¿no? Y es cuando llego a la reforma que soy confrontado y la reforma me encamina otra vez al evangelio, y lo puedo decir, un evangelio genuino, ¿sí? Un evangelio ahora más claro a la luz de la palabra del Señor. Pero sí puedo decir, doy fe de que Cristo me encontró y me hizo nacer de nuevo en el pentecostalismo, y no pelearé con ninguno, y no porque, ay, es que ellos no están viendo realmente, pero el Señor tiene muchos nacidos de nuevo, hermano, aún dentro del arminianismo y dentro del pentecostalismo trinitario, ¿no? Pentecostalismo, siempre que yo hable de pentecostalismo, hermano, entiéndase como trinitario. Ahora, dice, sigue buscando, dice, al conversar con él, Jesús señaló el prerequisito necesario para ver su reino y entrar en él, ¿sí? Volver a nacer, pero en este caso por el Espíritu. Nicodemo obviamente no entiende muy bien de qué Cristo está hablando. Para Nicodemo pareciese ser que esto fuera un lenguaje, ¿no?, muy extraño. Y no porque en el antiguo pacto no se hablara, no existiera la regeneración. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, Abraham, la Biblia registra que era un pagano, y dice, y que Dios llama a Abraham y le dice, sale de tu tierra y tu parentela, y Abraham decide seguir a Cristo, a Dios, perdón. Eso es regeneración. El hecho de esas personas haciendo cosas, todos esos llamados de Dios directos a esas personas, y esas personas siguiéndole, eso es la regeneración. Ahora en el nuevo pacto es que podemos entender un poco más de la regeneración, del nuevo nacimiento, porque la Biblia lo presenta con más claridad, o el nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento nos lo presenta con más claridad. Pero no que en el antiguo pacto no hubiesen regenerados, habían regenerados, claro que lo sabían. Dios llamando y transformando el corazón de estas personas. E incluso cuando en la escritura habla acerca del nuevo corazón, del corazón de piedra quitado, destruido, cambiado por un corazón de carne, eso es lo que se habla del nuevo nacimiento, porque es lo que hace el Señor con nuestra vida. Cambia nuestra naturaleza, nos quita la esclavitud de la naturaleza pecaminosa, humana pecaminosa, y nos hace partícipe de una naturaleza divina, y de esa manera entonces podemos hablar de ese nuevo nacimiento. Entonces nacer, y por eso Nicodemo decía, pero ¿cómo así? Espérese, tengo que volver a meterme en el vientre de mi mamá. Y para mí, yo no sé si Nicodemo quería claridad, o, o se estaba haciendo el, el tarado ahí, porque uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿en serio Nicodemo está haciendo esa pregunta? Como que, o sea que me toca meterme otra vez al vientre de mi mamá. No, lo que ya nació de la carne ya es carnal, ¿sí? Es decir, ya es físico, ya es corpóreo. Pero lo que es nacido del Espíritu, eso es espiritual. Y a eso me estoy refiriendo, Nicodemo. Que tú no necesitas nacer, ya no necesitas nacer de nuevo físicamente. Necesitas nacer de nuevo, pero en un sentido espiritual. Y esto es lo especial de la nueva creación. Por eso se habla de una nueva creación. Ya está la creación primaria, que es la parte física. La nueva creación es lo que Cristo ha venido a hacer, o lo que Dios hace en el corazón de las personas, y lo que en el nuevo pacto sabemos con más claridad, pues es lo que Cristo vino a demostrar, o Cristo vino a presentar con claridad. Este nuevo nacimiento, dijo él, se produce no de forma natural, sino como resultado de la obra milagrosa del Espíritu de Dios en el corazón humano. Cuando Cristo habla, Juan dice en Juan 1:12, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de él, ¿sí? Pero en el versículo 13, que dice que estos que son hijos de Dios, estos a los cuales se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, estos no son nacidos de sangre, o por voluntad de hombre, por voluntad humana. Estos son nacidos, son hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, por voluntad de Dios.
Es un nacimiento sobrenatural, y por eso les decía al principio acerca de el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder, dice Pablo, que nos resucitó a nosotros y nos dio vida nueva. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque, hermanos, si una persona, cuando, incluso médicamente, cuando hay médicos que han dicho, él se murió y volvió a la vida. Es decir, porque hubo un proceso de casi de literal resurrección, pero física. El proceso de Lázaro, cuando murió y estuvo muerto 3 días, al punto que ya estaba oliendo feo, y Cristo viene y lo resucita. Eso es un proceso milagroso. El hecho de que incluso la gente medicinalmente puedan decir, no, es que él estuvo, su cerebro murió por 3 segundos y volvió otra vez. Eso es, uno dice, son procesos milagrosos. Hermano, permítame decirle esto, permítame decirle que el nuevo nacimiento es mucho, mucho más milagroso, por encima que aún alguien que haya muerto físicamente y vuelto a la vida. El nuevo nacimiento tiene más poder de Dios. El operar del Espíritu Santo es más glorioso sobre una vida. Por eso, cuando la gente dice, no, yo vine a Cristo por un milagro, y tú por qué dices, no, yo simplemente llegué a Cristo por sí solo. No, si realmente llegamos a Cristo, todos los que estamos en Cristo, llegamos a Cristo por el mayor de los milagros. Y es que estábamos muertos, estábamos hediendo nuestros delitos y pecados, y fuimos nacidos, fuimos resucitados espiritualmente, hermano. Es el mayor de los milagros. Y por eso alguien, no, pues alguien puede decir, no, pues a mí me gusta cuando alguien dice que no, que tenía una pierna mala y que se le sanó, no, que tenía cáncer y se sanó, porque, ay, tan chévere, pues que ellos pueden contar ese testimonio. Sí, amén. Y lo aplaudimos, gloria al Señor. Hermano, pero jamás puedes menospreciar el mayor de los milagros. Si a ti te asombra, y nos asombra, el hecho de que digan, la hija de Jairo se murió y el Señor la resucitó. Lázaro murió y Cristo lo resucitó. Sí, e incluso aquel joven que se cayó allá cuando Pablo estaba predicando y se cayó dormido por allá y cayó muerto y Pablo lo resucitó. Eso es glorioso. Uno dice, wow, hermano, pero si entendemos el estado espiritual del ser humano, que no está enfermito espiritualmente. El ser humano sin Cristo no está enfermito, no está en coma. El ser humano sin Cristo está muerto, inerte. Por eso sin Cristo muere y sigue muerto hacia una eternidad de sufrimiento. Cristo, el ser humano, cuando Cristo llega, ahí lo que ocurre, hermano, para que Cristo llegue a la vida de una persona y se convierta en Señor y Salvador, es porque Dios envió a su Espíritu en el momento determinado, obviamente, para resucitar a esa persona, luego de que llevara años, décadas. Algunos llegaron a los pies de Cristo a los 30 años, a los 40, a los 50. Imagínese esto, 50 años una persona podrida, muerta y podrida en sus pecados. Y un momento a otro, ¡pah!, resucita. Hermano, eso es el milagro de los milagros. No hay milagro, hermano, físico que se pueda comparar al nuevo nacimiento, al operar de Dios a través del Espíritu Santo en la regeneración. Todos los creyentes tenemos un gran testimonio que contar al decir, yo estaba muerto, ya estaba muerto, así, llevado hacia el infierno, y un momento a otro sentí que me arrebataron de ese camino al infierno, y cuando abrí mis ojos, vi a Cristo como mi Redentor y Salvador. Hermanos, eso es el nuevo nacimiento. Todos tenemos el gran testimonio que contar. Perdido estaba en mis delitos y pecados. Muerto estaba en mis maldades. Y el Señor me encontró.
y por su espíritu me dio vida. Cuando la Biblia dice que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, ¿a qué se refiere? Nuevo nacimiento y vida eterna. Por eso, cuando Cristo dice en Juan 17 que Él es la vida eterna, que la vida eterna es conocer al Padre y conocerlo a Él, es lo que hemos dicho. ¿Dónde inicia la vida eterna? No cuando nos muramos. La vida eterna, ¿dónde inicia? Aquí en la tierra, cuando conocemos a Cristo. La vida eterna inicia con el nuevo nacimiento. Por eso cuando entonces usted lea que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, mientras lamentablemente, y lo digo porque así lo llegué a escuchar y así lo llegué a predicar, mientras lamentablemente para el carismatismo vida y vida en abundancia es plata y mucha plata, originalmente, hermano, vida y vida en abundancia es nuevo nacimiento y vida eterna. Eso es vida y vida en abundancia. Nuevo nacimiento y vida eterna. Nuestra vida eterna inicia desde ahí, desde el nuevo nacimiento, porque a partir de ahí es que nosotros empezamos a tener vida. Así que, hermanos, ninguno puede entrar en el reino de Dios sin que Dios trabaje en él, y nadie está demasiado lejos del reino para que el Señor trabaje en él. ¿Qué dijo Cristo? En Juan capítulo 6, verso 44 al 65, ninguno puede venir a mí si Dios el Padre no le trae. Si Dios mi Padre no le trae, ninguno puede venir a mí. ¿Y a través de quién el Padre nos lleva a Cristo? A través de su Santo Espíritu. Por eso, gloria a Dios. Nuestra salvación es trinitaria, hermanos. Dios el Padre le dice al Espíritu, ve y regenéralo. Llévalo a Cristo. Y es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, el que viene a operar en nuestra vida y nos hace ver a Cristo como nunca lo habíamos visto. Hace ver nuestro pecado como nunca lo habíamos visto. Dígale al ser humano, a uno sin Cristo, usted peca, y él va a decir, sí, pero igual todos pecamos. A mí no me venga a decir nada. Para él no hay ninguna claridad o ningún temor. Pero cuando Cristo, por su Espíritu, es el que nos dice, tú eres un pecador, y es ahí donde yo, luego del nuevo nacimiento, es que puedo ver mi vida y ver la miserableza de mis pecados. Y entonces, pero no solamente muestra la miserableza de mis pecados, es ahí donde yo puedo levantar mi mirada y ver que hay un glorioso Salvador. El nuevo nacimiento me muestra el gran pecador que soy digno de condenación, pero me muestra el gran Salvador que tengo, que vino a salvarme. Eso es producto del nuevo nacimiento. Al orar, hermanos, para que venga el reino de Dios, entonces, ¿qué estamos orando? Oramos para que los ojos sean abiertos y los oídos destapados para que los hombres y las mujeres puedan volver a nacer. El Rey viene para establecer su reino eterno y Él obra hoy mediante su Espíritu para llevar a los hombres y mujeres a este reino, tal cual como lo hizo con nosotros. Hasta el día del regreso del Rey, hermano, que tu conciencia de la manera en que la gente entra al reino de Dios produzca un asombro creciente en tu propia conversión y una pasión abrazadora por orar para que el Espíritu haga lo que solo Él puede hacer en el corazón de los perdidos, hacerlo nacer. Hermano, es que es especial y debemos orar porque, bueno, ¿de quién viene esto? Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre. Desciende de lo alto, es decir, de allá. Cristo dijo que el nuevo nacimiento provenía del cielo, ¿no? En Juan 3, proviene de allá, de arriba, no de la tierra, de arriba, de Dios hacia acá. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, del Padre, del inmutable Dios. Ahora, note lo que dice el versículo 18. Él, ¿quién? El Padre, de donde descienden todas las buenas cosas. Dice, Él, de su voluntad, tal como le cita ahorita Juan 1, 13, 12 y 13, Él de su voluntad, y note qué dice, nos esperó a que naciéramos. Y esto es lo glorioso. El de su voluntad
nos hizo nacer. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento, tal como dice Juan 1, 12 y 13, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad humana, no es porque yo soy hijo de creyentes, o no es porque yo decidí nacer de nuevo. Es voluntad de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo, porque si no es porque Él nos hace nacer, hermano, no hay otra manera. Por eso debe haber asombro y gratitud. Porque, hermano, esto es Dios no es un capricho frívolo de Dios. Es que nosotros nacimos de nuevo, no porque Dios chasqueó los dedos y entonces, ya, nazcan de nuevo, nazcan de nuevo, nazcan de nuevo. Ya, listo, yo soy Dios y los puedo hacer nacer de nuevo, tan, tan. No, eso es un amor divino. Mire lo que dice, y con este texto culminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Le doy tiempo para que vayamos allá y lo leamos juntos. Dice el versículo 3, y me gusta cómo entra Pablo, perdón, es que este texto de Primera de Pedro 1.3 siempre me recuerda a Efesios 1.3, porque así inicia Efesios 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro inicia así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, su grandísima misericordia, y otra vez, nos esperó a que naciéramos de nuevo. No, otra vez, nos hizo renacer, nacer de nuevo, ¿sí? Es lo mismo. Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. La razón por la cual hoy tú tienes esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando nosotros? La segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga, es cuando esto corrupto se viste en corrupción, esto mortal de inmortalidad, es cuando esto pecaminoso ya deja de ser pecaminoso y nos quita por fin, todas esas cargas con las que combatimos. Para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero, ¿por medio de qué? De la resurrección de Cristo, de los muertos. Por eso le hablé al principio de la importancia de redención, del sacrificio y resurrección. Porque la resurrección la que aseguró que realmente lo que se hizo en la cruz del Calvario estuvo bien hecho y por lo tanto todo lo que Cristo logró en la cruz para sus redimidos vendrá sobre ellos. Así que necesitaba resucitar. Y es eso lo que da lugar a esa nueva creación en los que van a creer. ¿Sí? Es por eso se nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. ¿Y para qué? ¿Y eso qué ganamos? Ah, mira, versículo 4. ¿Para qué te hizo nacer de nuevo? Por esa gran misericordia. Nos recuerde que Dios nos hizo nacer de nuevo según su gran misericordia. O sea, no es un chasquido de Dios, no es un movimiento frívolo. Sí, sí, nazcan, 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 porque soy Dios y soy poderoso para hacerlo. No. Cuando hablábamos la otra vez de la predestinación, que me correspondía también a ese tema, lo conectamos con el amor de Dios. Dios elige y predestina en amor. Ahora, Dios hace nacer de nuevo en misericordia. ¿Y para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, guardada, cuidada en los cielos para usted y para mí. Hermanos, con razón, el apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, hermano. Es tan maravilloso, va a ser tan glorioso, hermano, lo que viene para nosotros, que ni siquiera lo podemos imaginar, de lo glorioso que es. ¿Qué nos espera en el cielo? Una herencia incorruptible, una herencia que no se va a dañar, no se va a contaminar, es inmarcesible, hermano. No va a perecer, es inmarchitable. No se va a pudrir, no se va a llenar de pecado, no nos va a corromper, no se va a contaminar con nada. Es una herencia majestuosa. Y lo mejor de todo, lo maravilloso de todo, es que está guardada para nosotros.
Bueno, luego el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. Es decir, la herencia está guardada para nosotros y nosotros estamos guardados para esa herencia. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos guardados para esa herencia? A causa de la regeneración. Porque a diferencia de algunos hermanos que creen que uno puede nacer de nuevo y puede como que volver a desnacer de nuevo, porque se pierde la salvación, yo creo que aquellos que han nacido a la luz de la palabra, que aquellos que han sido regenerados por Dios, Dios los preserva porque son sus hijos. No existe como alguna vez surgieron predicadores que supuestamente iban al infierno en visión y que allá que veían hijos de Dios condenados. No, hermanos. Cristo mismo dijo que nada nos arrebatará de su mano ni de la mano de nuestro Padre. Aquellos que han nacido nuevos nacen para salvación eterna. Nacen para esa herencia incorruptible que está reservada para nosotros, que a su vez somos preservados, guardados por Dios mismo, amados hermanos. Son los beneficios de la regeneración. Y por eso, mis hermanos, la regeneración es algo que debe llevarnos a ¿qué? A reverdecer siempre nuestra fe. Pensar en la regeneración es, como dije o como digo, pensar en el nuevo nacimiento mío nos debe llevar a suspirar de amor. ¿Sí? Así como cuando usted suspira de amor pensando en su esposo o esposa, hermano, cuando cada día recuerde que usted es un nacido de nuevo, pueda suspirar y decir, ay Dios, gracias, gracias. Sí, y pecamos, para lamento y vergüenza, tenemos que decirlo, pero eres un nacido de nuevo, ve ante el trono de la gracia de Dios, porque ser nacido de nuevo implica que tú eres hijo de Dios, y si tú eres un hijo de Dios, eso implica que hay un perdón guardado para tu vida por causa de Cristo. Hermano, ojo, ni te deleites en el pecado que has cometido, ni te autoflageles en ese mismo pecado. Si pecas y te deleitas y no estás yendo a la presencia de Dios a buscar perdón, preocúpate, porque los hijos de Dios no pueden pecar y quedarse ahí en el pecado deleitándose. Eso implicaría cosas serias. Pero si tú, siendo hijo de Dios y pecas, no te hundas en el lodo de la condenación, condenándote y flagelándote y en la indignidad. No, corre al trono de la gracia de Dios, hermano. Corre al trono de su gracia. Eres un nacido de nuevo. Y para ti entonces, hermano, hay perdón. Y crece en el Señor, crece espiritualmente, hermano. Crece más porque eres un hijo de Dios y disfruta de su benevolente gracia. Recuerda que para ti hay una esperanza y por lo tanto también una herencia que está reservada en los cielos para ti y para mí. Vamos a leer comentarios y orar al Señor. Bueno, si alguien también tiene un comentario para hacer, bien puede hacerlo. Pero primero leo. Dice acá nuestra hermana Alejandra. Espérate, hermano, espérate. Dice nuestra hermana Alejandra. Gracias, pastor. Dice, comparto su experiencia porque pasé por una experiencia similar. Nací en el carismatismo, me influenció el pentecostalismo y el Espíritu Santo me rescató en la reforma. Así es, gloria al Señor. Dice la hermana Coramdeo, dice, el milagro más grande que puede existir en la historia es que un muerto espiritual tenga vida. Ser curado de una enfermedad es milagroso, pero podemos ir al infierno con ese milagro. Así es, lo más importante, evidenciar que existe una vida eterna dentro de nosotros. Podemos haber asistido toda una vida a una iglesia y ser religiosos, eso no nos hace salvos. Realmente le pertenecemos a Dios, realmente Dios ha hecho una obra en nosotros. Evaluamos si realmente nuestra vida y si hemos vivido en religiosidad, aún tenemos vida física y tenemos esperanza. Vayamos confiadamente a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que somos grandes pecadores y necesitamos de un poderoso Salvador. Jesucristo, solo en Él existe vida eterna. Nos es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿No lo leí? ¿Me lo salté? Pastor, ¿qué pasó el hermano Sí. Carlos que lo ignoraste hoy? No, yo voy a decir, pero ¿qué pasó con el hermano Carlos? Ok, dice nuestra naturaleza.
El hermano Carlos, como nació de nuevo, me perdona. Nuestra naturaleza adánica condiciona nuestro destino eterno de condenación. Es preciso conocer el Evangelio de Dios para cambiar de rumbo y participar del reino que instauró el Señor Jesús con su muerte y resurrección. Una nueva vida desde ahora hasta su venida. Si no hay nacimiento del agua y del Espíritu, no veremos el reino, estamos fuera de él. Hermano, gloria a Dios por ese nuevo nacimiento que el Señor nos ha concedido. Ok, hermano. De todas maneras, les pido disculpas porque estoy de necio desde hace media hora, ¿verdad? Queriendo interrumpir al pastor para ver si se le iba la idea. No, es porque da comezón. ¿Por qué da comezón? Porque de hecho, dentro de nosotros hay algo que no lo teníamos antes y lo explicaba el hermano de una gran manera. Y esa comezón es el deseo de entender, el deseo de encontrarse, el deseo de tratar de cumplir, el deseo de vivir esa satisfacción de que lo que va diciendo, lo que va aclarando es así, aunque de alguna manera hay algo por acá, por Centroamérica y creo que en Latinoamérica también, pero más por estos lados, según sé desde hace bastante rato, que la reforma muy poco se ha extendido para estos lados. Para estos lados lo que existe, ya lo decía, es pentecostalismo y herminianismo y otras líneas. Hay unas líneas bautistas, por ejemplo en Nicaragua, pero no son reformadas. Es una bastante buena doctrina. Pero ¿por qué es esa aclaración, hermano? Estos puntos, o este punto del método, puedo decirle, de salvación, el método que Dios utiliza para con el ser humano cuando lo hace su hijo, cuando lo convierte en un creyente, cuando es nacido de nuevo, son bien extraordinarios y amplios y exquisitos para uno. ¿Y cuáles son esos métodos? Ya lo mencionaba usted y explicaba que es la redención, la justificación, ahí mismo creo que va todo eso con la salvación, la santificación, la glorificación. Eso es excelente y es bíblico y está en la Biblia y lo explica la Biblia. No es que está anunciado por alguien para que se note bien bonito, ¿no? Ahí está el apóstol Pablo, Pedro y Cristo mismo lo dijo. Cuando le digo esto es porque por acá, hermano, es bastante escaso esos términos. Hay muchos lugares. Gloria a Dios, bueno. sí, gloria a Dios, hermano, discúlpeme, porque la reforma ha llegado hace unos años a muchas personas ya y otros por miedo, porque te trae consecuencias graves seguir esta doctrina si estás en una iglesia pentecostal o en la que esté. En mi caso, más bien les suplico oraciones, creo que ya les he dicho, ¿verdad? Porque trae muchas consecuencias y se están viviendo. Pero quiero regresar un poquito, ya yo sé que les robo mucho tiempo con mi comentario. Cuando es redimido el ser humano, hay algo extraordinario en lo que he aprendido en estos años, ¿verdad? Con la reforma. Decían unos hermanos ahí, y tienen razón cuando dicen eso, pero pasa algo más extraordinario. Dice que se han encontrado con Dios en la reforma. Posiblemente, pero es una suposición y posible, pero también creo que eso pasa. Encontraron una explicación más exacta, encontraron esa comezón, esa verdad ahí, pero que hayan nacido ahí, tal vez posiblemente no, porque acordémonos que el ser humano está muerto, lo explicaba usted, y no hay nada bueno en nosotros que pueda decir esa palabra me gusta o seguir a Cristo. El ser humano no puede seguir a Cristo y ya mencionaba a Lázaro, que Lázaro no pudo, está muerto igual y no puede reaccionar ningún ser humano a Cristo. Aunque sea pentecostal o que es pentecostal o que no haya llegado a la reforma, es posible que esa persona haya nacido de nuevo, claro que sí, porque Dios fue redimido, el ser humano fue redimido por el Espíritu Santo, por Dios mismo, pero hay algo extraordinario todavía, y lo dijo al final, que ya lo he explicado. También fue predestinado. No fue casualidad que vino a redimirlo. Lo vino a redimir porque ya era suyo, ya éramos suyos, ya éramos escogidos. Ya en la eternidad dijo, estos son mis hijos. Y todo lo que me diste, ninguno se perdió ni se va a perder. Y somos también un regalo para Dios porque Él es un gran regalo para nosotros. Ese pequeño punto porque me anima, me alegra, me motiva, me da
mucha alegría y gozo esos temas que deberíamos conocerlo todas las personas que es Así es, cristiano. hermano. Así es. Redención, justificación, santificación, muy poco se conoce eso, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias por el aporte. Hermana Coramdeo. Una última cosa pequeñita solo que quería aportar, y es que me hacías pensar en el tema de Nicodemo, ¿no? Porque finalmente si en la escritura, como tú dices, no nos registra pues exactamente un nuevo nacimiento, ¿no? Pero como que podemos ver los frutos más adelante, pues ojalá, como tú dices, el Señor realmente lo hubiese regenerado, pero me impresiona como en Juan 7:50 cuando Nicodemo defiende como al Señor ante los mismos fariseos, ¿no? Ujú, Y aún más, creo que es Juan 19 cuando el Señor pues obviamente muere, ¿no? Y que aunque los demás, digamos, se fueron, Nicodemo está ahí como enfrentándose a los fariseos, pidiendo el cuerpo, dándole sepultura de un rey, que uno puede ver como esas evidencias y ese fruto, ¿no? Que reconociéndolo como rey le da una sepultura de tal manera. ujú. Y ya solo quería leer como un comentario de J. Serrail que dice, nos muestra lo débiles y titubeantes que pueden ser los comienzos de la religión verdadera en el corazón de un hombre. Nos muestra que no debemos dar por perdido a nadie porque empiece buscando a Cristo tímida y ocultamente. Nos muestra que muchas veces quienes menos alardean hacen al principio, perdón, nos muestra que quienes menos alardes hacen al principio son los que más brillan al final. Nicodemo confesó su amor a Cristo cuando Pedro, Santiago y Andrés le habían abandonado. Qué necesario es la paciencia y el amor al formarse una idea con respecto a la vida religiosa de los demás. A menudo los árboles más sólidos y robustos son los que más tardan en crecer. El que tacha a hombres y mujeres de incrédulos simplemente porque no hacen una confesión de fe decidida desde el primer día, olvida el caso de Nicodemo y demuestra su desconocimiento de los caminos del Espíritu. Nicodemo resulta ser un ejemplo de lo que Jesús le habló al decirle, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu, los caminos del Espíritu son misteriosos para nosotros, pero Dios es soberano para hacer nacer de nuevo a hombres pecadores y obrar en ellos conforme a sus propósitos. Sí, 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 es cierto eso. Espera uno que, sino que lo que quería decir es que pues termina siendo como una esperanza que uno tiene, ¿no? Que esa persona con tanto conocimiento y que busca al Señor realmente haya sido salva. Pero pues al final no hay como una, como ese hombre ¿cómo se llama? Este, ese soldado romano que le cayó agua y dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Dice, bueno, ¿eso qué significa? ¿Que es salvo o que simplemente hace una afirmación como muchos pudiesen hacerlo, ¿no? Pero pues ya esos son asuntos del Señor, ¿no? Son asuntos del Señor, sí, sí o sí no. Vamos a orar, hermanos. No sé si alguien quiera dirigir la oración para de despedida con base a lo que hablamos o ese servidor la puede hacer. Bueno, ya van a 6:47. Vamos a orar más bien. Oremos, mis hermanos. Padre bondadoso, gracias. Gracias por tu obra en nosotros, por tu misericordiosa obra en nuestra vida, por tu milagrosa obra de regeneración en nosotros. Realmente es gratificante y maravilloso el hecho de que podamos acercarnos delante de ti y honrarte con todo nuestro ser, honrarte con toda nuestra vida ahora, hacer lo que antes no podíamos hacer, tener una vida que te honre, que te sirva, una vida que camine en pos de ti, Señor. Gracias por ello, Dios mío. Gracias por preservarnos, por cuidarnos, por fortalecernos, Dios. Gracias, muchas gracias porque no solamente nos has dado un nuevo nacimiento, sino que tú nos guardas en este caminar. Tú guardas nuestra vida en este caminar. Y eso es lo precioso, bendito Dios. Gracias por ello. Todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza es para ti, bendito Redentor. Ayuda, Señor, porque uh, queremos que también muchos de nuestros familiares, seres queridos, Señor, a quienes les hemos compartido tu palabra, tu evangelio, pues puedan conocer, encontrarse con esta verdad, abrazarla, Señor, y postrarse ante tu trono de gracia y misericordia. Pero sabemos que necesitan nacer de nuevo.
Hay algunos que tal vez puede ser que han nacido de nuevo y se alejaron de tu senda, Señor, y tú los traerás. Al final eres tú quien conoce los corazones, los procesos internos, Señor, y es tú quien sabe, quien incluso hasta en los últimos momentos de su vida, como cual ladrón en la cruz, Señor, puedan llegar a tus caminos. Eres tú, la salvación te pertenece a ti, Señor. No somos dueños de la salvación, no somos dueños de la regeneración, todo eso proviene de ti. Así que gracias, gracias, porque pues somos de esos tantos a quienes has regenerado y a quienes estás preservando en este caminar, Señor. Manténnos siempre agradecidos, ayúdanos a siempre caminar en pos de ello, y debido a que pues hemos nacido de nuevo, nuestra responsabilidad ahora acá en esta tierra es siempre estar en pos de esa santificación, es decir, siempre viviendo apartados exclusivamente para ti, Señor, tu obra, y ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Dios, que tengamos un excelente día, un día de gran bendición, de gran edificación para nuestras almas, y un día de gran y buen testimonio, Señor, a los perdidos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Bendiciones, redimidos a todos. Gracias, pastor. Saludos. Me cuidan. Gracias.